¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Estamos ya en nuestra conversación como invitado especial que nos viene a hablar sobre un tema que todos vivimos a diario, sentimos, percibimos: la convivencia entre peatones y conductores. Vamos a tener entonces aquí la invitación ya del doctor Hugo Tirado Vázquez para hablar sobre este tema. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, doctor Hugo. Estimado Jaime, saludo al Radio Escucha de esta prestigiosa emisora como es Radio Santa Mónica. Tú me lo has mencionado, es un tema, hermano, de mucha preocupación y también de mucho cuidado, que tanto los peatones como los conductores se tienen que de una u otra manera adoptar y adaptar también a la realidad, al contexto en que vivimos. Hoy, Jaimito, vamos a conversar sobre los derechos del peatón y la responsabilidad del conductor. Y nosotros sabemos que es un tema que afecta a todos. Caminemos, manejemos o usemos también el transporte público. Yendo ya a la legislación del tránsito, como la que recoge el Reglamento Nacional de Tránsito, hay que considerar al peatón como el usuario más vulnerable de la vía, por lo que tiene prioridad, y sin embargo los conflictos entre peatones y conductores son muy comunes. Así que mira, Jaime, hay que aclarar hoy día qué nos dice la ley y cómo debemos convivir mejor en las calles. Y para empezar, mi estimado Hugo, ¿por qué es tan importante hablar de los derechos del peatón y de las responsabilidades del conductor? Mira, Jaime, viendo un poquito a las estadísticas, que hoy que ya es mes navideño, mes de Año Nuevo, nosotros casi anualmente o en todas las circunstancias de las festividades escuchamos bastantes accidentes de tránsito. Entonces ese menester y es muy fundamental, hablar de este tema, porque todos sabemos que todos compartimos la vía pública, pero no todos estamos en igualdad de condiciones. Eso hay que tener en cuenta. El peatón es quien tiene menos protección física, Jaime, hay que entenderlo así. Por eso es que la normativa establece que debe tener prioridad. Uh-huh. Además, la mayoría de incidentes viales sabemos que ocurre por desconocimiento o por pequeños actos de imprudencia. Por ello hay que entender los derechos y deberes que deben ayudarnos a prevenir accidentes y mejorar la convivencia, ¿no? Y qué bien que pasemos, imagínate, fiestas navideñas, año nuevos con un menor porcentaje, por no decir sin ningún accidente, ¿no?, de tránsito, que eso a veces es lamentable y es muy preocupante en nuestra realidad peruana. Uh-huh. Ahora, entremos al tema central. ¿Cuáles son los derechos principales que tiene un peatón? Mira, acá hay que tener las consideraciones, ¿no? Lo más importante, tenemos que, como peatones, tenemos que tener en cuenta, o tenemos que nosotros conocer que hay un derecho a cruzar con prioridad. ¿Cuándo sucede este derecho? ¿Cómo se tiene que respetar este derecho? Eso se tiene que tener en cuenta cuando el conductor tiene que saber que el peatón ya está en la cebra o cruza con luz verde, el conductor debe detenerse. Y esto no lo digo yo, lo exige la normativa, porque sabemos que está protegiendo la vida humana y ante todo, al ser humano. También tenemos otro de los derechos importantes, es el derecho a usar espacios seguros. Ya nosotros sabemos que hay veredas, hay puentes, hay rampas y pasos peatonales, ¿no? Y estos deben estar habilitados y libres de obstáculos. A veces nosotros vemos en el contexto chotano que a veces en las construcciones de viviendas hay montículos de desmonte que a veces invaden la vía pública y a veces ocasiona accidentes. Entonces las municipalidades tienen una función primordial, mira, en la defensa de este derecho, ya, porque tienen la obligación de mantener la infraestructura libre. Otro de los derechos es el derecho a la accesibilidad. Nosotros sabemos que las personas con discapacidad, y no solamente porque va a ser peatón, sino en cualquier institución, en cualquier trámite que él realice, siempre tiene la preferencia, ¿no? Entonces,
ese derecho a la accesibilidad va para ellos, también a los adultos mayores, a los niños y a las madres gestantes, ¿no? Ellas tienen una prioridad en términos legales forzada. Por eso es que debe haber una frase clara para la radio. La ley no solo permite que el peatón cruce, sino que es la prioridad en este tema legal de lo que es la responsabilidad del conductor y lo que es el derecho del peatón, ¿no? Mire, abogado, interesante estos derechos que está explicando para cruzar la calle, para caminar por la vereda o para también las personas que puedan tener pues alguna discapacidad, principalmente los adultos mayores, los niños, las madres gestantes. Entonces tienen una prioridad reforzada. Y aunque aquí en Chota es vamos a decir, un dolor de cabeza con el poco conocimiento que tienen los conductores, sobre todo porque pues transitan, conducen nomás su vehículo, sobre todo los vehículos menores, y a veces no respetan que la persona tiene la prioridad, porque lo otro es una máquina, ¿no? Ahora... mi estimado Jaime, un poquito también para ahondar allí. Imagínate, hermano, acá en Chota, que nos vamos un poquito a evaluar la responsabilidad que tienen los conductores y a veces son menores de edad. O sea, también hay un caso ahí muy, ¿cómo le puedo decir? O sea, candente y es preocupante, que a veces hay la mayoría de conductores que utilizan motocicletas, por ejemplo, son menores de edad. O sea, no miden el problema, no miren de repente el daño, no el peligro, ¿no? Entonces eso también es una llamada de atención, ¿no? Para que las autoridades que tienen en su mano todo lo que es ¿cómo debo decir? La evaluación de estos conductores pongan en hincapié, ¿no? En esta responsabilidad que deben asumir. Bien, vamos a regresar con qué obligaciones tiene un conductor frente al peatón, conversando con el doctor Hugo Tirado Vázquez hoy a propósito sobre esta actividad que nos corresponde, más que actividad, los derechos del peatón, las responsabilidades de los conductores, y ahí nos ha dado una forma que, por ejemplo, en cuanto pues a los derechos principales que tiene un peatón, pero también va en este sentido las obligaciones que tiene un conductor frente al peatón. ¿Cuáles son esas obligaciones, doctor? Bueno, mira, el conductor tiene que tener un papel de conciencia. Frente a ello, pues, sus obligaciones es que debe conducir con prudencia y la velocidad debe ser razonable, ¿no? Debe adaptar la velocidad a las condiciones de la vía, especialmente en zonas urbanas y escolares. Eso se tiene que tener muy en cuenta. Nosotros sabemos, imagínate, yo también hago ese papel de conductor y en las mañanas, a partir de las 7 de la mañana, pues, ¿no? Bueno, las autoridades policiales, la serenazgo de una otra manera apoyan, ¿no? Pero a veces no hay la suficiente trabajadores a veces para asistir a todas las vías a veces que hay de peligrosidad, ¿no? Otra de las responsabilidades también es no invadir la cebra peatonal. Hay que saber que como conductor hay que detenerse encima del cruce, porque si nosotros violentamos, estamos cometiendo una infracción grave, hay que conocer ello. Hay que respetar las señas y semáforos. Eso nos falta educación vial en Chota y a nivel nacional. A veces hay accidentes, ¿por qué? Porque nosotros a veces conducimos sin fijarnos en las señales y en los semáforos. Aceleramos cuando va cambiando la luz, ni girar sin verificar si hay peatones cruzados, hay que tener en cuenta eso. Evitar las distracciones, este es el gran problema, Jaime, de la actualidad. Desde que aparecieron los celulares, esto ha ocasionado graves accidentes de tránsito. Observamos algunos conductores conduciendo y con el celular de repente un poco soportado con el hombro, ¿no? Y él conduciendo en un automóvil, entonces a veces en una motocicleta, ¿no? Entonces eso debe evitarse, ¿no? Porque nosotros sabemos que el uso celular pues netamente constituye un acto de negligencia. Y otra de las obligaciones es que hay que respetar los espacios públicos, no hay que estacionarse en veredas
ni tampoco en rampas destinadas a personas con discapacidad. Esos lugares han sido estructurados con ese fin, ¿no? Sin embargo, el conductor a veces invadimos con el vehículo. Entonces, no cediendo el pase, dificultando prácticamente su desplazamiento. Claro, y ojalá lo que indica doctor Hugo, estas cosas son palpables, estas cosas son, vamos a decir, de todos los días. Pues hay algunos conductores como que ya lo saben todas, que no necesitan mirar ni coger las dos manos para conducir el vehículo, sino que ahí, ¿no? Y eso no se permite, aunque pues hay restricciones y que están considerando como un acto de negligencia, ¿no? Que están considerando como un acto de negligencia. Pero eso también puede ser para el peatón, estimado abogado, en torno a que a veces pues vamos con el celular en la mano, nos distraemos y cruzamos la calle sin percatarnos de lo que pueda ocurrir. También, o sea, es unívoco esta responsabilidad, esta obligación. Porque, imagínate, mira, a veces también los peatones somos irresponsables porque vamos con celular, no nos fijamos ni a la izquierda ni a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, y de repente alguien está, o sea, conduciendo de manera, como es legítima. Sin embargo, a veces nosotros imprudentemente por estar con celular, a veces caemos. Claro, ahí está. ¿Y cuál es esa responsabilidad que recae en el conductor? ¿El peatón tiene responsabilidades o todo recae en el conductor? No. También los peatones también debemos cumplir algunos preceptos, algunas pautas, algunas normas. Por ejemplo, mira, debemos cruzar por lugares autorizados. Nosotros sabemos que a veces hay señalizaciones, de una u otra manera hay indicaciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que percatarnos de esas pautas, ¿no? Debemos respetar, mira, semáforos peatonales. A veces imprudentemente cruzamos por avanzar, supuestamente, pero a veces caemos. Si la señal está en rojo, nosotros sabemos que debemos avanzar como peatones, ¿no? No invadir la vía repentinamente, desplazarse y regresar, desplazarse como un juego, eso también pues se tiene que tener en cuenta como peatones, ¿no? La norma prohíbe irrumpir en la calzada de forma inesperada, ¿no? Y definitivamente como el conductor también se tiene que evitar distracciones, ¿no? Hay que evitar estar mirando el celular, porque nosotros sabemos que ello aumenta el riesgo y también puede generar la corresponsabilidad, ¿no? O sea, hay accidentes que a veces el familiar del peatón no asume, ¿no? Toda la culpa es del conductor. Entonces, a veces también hay que, os digo, estos derechos y estas obligaciones son unívocas, tanto para el peatón como para el conductor. Bien, doctor, y si un conductor no respeta los derechos del peatón, ¿qué sanciones establece la ley? Mira, yendo ya al marco legal, incluyendo el Reglamento Nacional de Tránsito, encontramos, por ejemplo, para el conductor hay multas económicas, hay pérdida o acumulación de puntos según el sistema de licencia, hay suspensión temporal de la licencia. En caso de lesiones, sabemos que hay responsabilidad civil y también penal. Ahora yendo, doctor, en torno ya a las situaciones, ¿cuáles son las situaciones más comunes que generan conflictos entre conductores y peatones? Ya sabemos que para cruzar una calle, pues a veces ni el semáforo miramos. ¿Cuáles son esas situaciones más comunes? Sí, mira, y acá hay que reflexionar en base también al marco legal que tiene o se está estipulado en el Reglamento Nacional de Tránsito. Tú sabes que también ese es un gran problema. El conductor a veces no asume la responsabilidad en lo que es, por ejemplo, una multa. Hay cuánto de tributación que a veces se debe al Estado, ¿no? Sin embargo, todavía las instituciones que están encargadas no regulan, o sea, no controlan, ¿no? Entonces, mire, lo más frecuente, podemos decir que hay conductores que avanzan mientras el peatón ya está cruzando. A veces los peatones que cruzan distraídos con el celular, giros sin verificar si hay peatones al costado, vehículos estacionados sobre veredas, cruces improvisadas de avenidas rápidas, ¿no? Que a veces se ha dispuesto con una finalidad. Bien, entonces ahí están también lo que
generan los conflictos entre conductores y peatones. Mi estimado Hugo, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar esta convivencia? Las recomendaciones son simples, ¿no? Pero tienen que ser ejecutivas o efectivas. Para los peatones hay que hacer un contacto visual con el conductor, hay que ver, no hay que nosotros estar concentrados en el desplazamiento que estamos haciendo. Siempre hay que cruzar zonas seguras. Hay que evitar definitivamente no usar el celular mientras uno cruza, ¿no? Para estar de una otra manera también pues consciente de lo que estamos nosotros desplazando. Y para los conductores es que definitivamente se tiene que recomendar reducir la velocidad, detenerse siempre ante un cruce peatonal, esas, a veces como nosotros en los términos, en nuestro argot chotano, las esquinas, hay que voltearlo de manera pues pausada, ¿no? Hay que también revisar los espejos antes de girar, por ello es que son a veces, ¿cómo te puedo decir?, aspectos de la estructura a veces del automóvil, de la motocicleta o del vehículo, pues que viene condicionado para ese fin. Yo creo que el tema que nos ha propuesto, mi estimado doctor, interesante, pero para terminar, ¿con qué mensaje final nos quedamos? Mira, Jaime, y eso también para todos los radioescuchas, tanto peatones como conductores, hay que respetar las vías. Sabemos que no es solo un mandato legal, es un compromiso con la vida. Recordemos que todos somos peatones en algún momento. La prioridad es la seguridad, no la velocidad. Por ello es que voy a concluir diciendo, si cada uno cumple su rol, tendremos calles más humanas y más seguras, Jaime. Gracias. Muy bien, mi estimado doctor Hugo Tirado Vázquez, hoy como invitado pues especial en nuestro programa de consultorio jurídico, los derechos del peatón y las responsabilidades del conductor. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Mi estimado Jaime, muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien, nosotros terminamos aquí este segmento.